Les saludo con la bendita paz del Señor. Mando un saludo especial a todas aquellas personas que me están escuchando, dependiendo del momento del día y la hora. Si usted está escuchando esta palabra, no es de casualidad, es porque Dios tiene preparado un mensaje. Porque a lo mejor está pidiendo una respuesta de Dios y Dios muchas veces da respuesta de las personas que uno menos espera. Y aquí en esta iglesia yo soy uno de los que menos espera. Así es que esté atento. A ver. Hoy vemos en nuestra sociedad un enfriamiento de lo que es entre el ser humano, entre las personas. Hablar de Dios es como que hablar de Dios es como un misticismo, como algo raro hoy en día. En cambio en la antigüedad por lo menos la gente era un poco religiosa de alguna manera. En cambio la nueva generación ha perdido eso, esas costumbres. Y yo recuerdo que en la época de los 90, en el movimiento hippie, entró inclusive el sistema budista, donde estaba la meditación, y aunque no sea así, la gente siempre buscaba algo más allá. Siempre buscamos llenar ese vacío que tenemos en nuestro interior, esas preguntas, porque todos sabemos, todos sentimos, todos tenemos sentimientos, y entonces siempre surgen las preguntas, porque sentimos muchas veces dolor, porque sentimos muchas veces felicidad, pero es en nuestras frustraciones en donde el hombre busca respuestas, se hace preguntas. Es allí donde muchas veces pecamos de ignorancia y vamos buscando en la adivinación, en el tarotismo, en la meditación del budismo. Entonces vamos buscando llenar ese algo que está dentro nuestro. Y eso surgió desde un principio, cuando entró el pecado en el hombre, porque Dios le hizo al hombre como una vasija, en donde Él llenó constantemente de amor y misericordia, y entonces el hombre era feliz. Pero cuando entró el pecado, eso quebró esa vasija y fue perdiendo. Entonces, como somos la vasija en un principio, tenemos que llenarlo, y como hemos perdido a través del pecado el amor, la misericordia, la comprensión, lo fuimos llenando nosotros humanamente. ¿Y cómo lo llenamos nosotros humanamente? Con nuestro sentido humano. Y nuestro sentido humano, que tienen rencores, tiene amor, tiene odio, resentimiento, y vamos llenando, y vamos llenando, y vamos llenando, y llega un momento dado donde nos sentimos asfixiados por el problema, asfixiados porque no tenemos dentro de nosotros esa paz, que es lo que constantemente buscamos, y que muchas veces creemos que tal vez con dinero, tal vez con buenas posiciones lo vamos a buscar. Pero en cambio yo conozco muchos millonarios, muchos famosos que se suicidan por no encontrar sentido a su vida, porque siempre seguirá vacío, porque esa vasija vacía solamente se puede llenar con el amor de Dios, porque eso es la paz que nosotros recibimos, porque podemos pasar aflicciones y necesidades, pero podemos ser felices a pesar de eso. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos, nosotros entendemos que servimos a un Dios todopoderoso. Y es por eso que les quería hablarle acerca de este tipo de persona que decidió verdaderamente hacer la voluntad de Dios. Si miramos la vida de los profetas o de grandes hombres de Dios, nos daremos cuenta que ellos decidieron vivir una vida de compromiso, luchando entre su fe y la realidad que les tocaba. Me viene a la mente Noé. Imagínense ustedes Noé, el compromiso de fe que tenía con Dios, que estaba construyendo un arca en un tiempo en que ni siquiera caía agua. Las burlas que recibía día tras día durante años, pero su fe se mantenía firme. Entonces, así vemos otros grandes hombres que cuántas veces fueron confrontados entre tener que decidir lo que ellos creen y lo que el mundo les ofrece, o más bien lo que este mundo les presionaba a creer. Eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros mismos, porque la gente nos pregunta, nos pide, y nosotros muchas veces no sabemos cómo responder, porque flaqueamos justamente en eso que a Noé le sobraba, que era la fe. Entonces esa convicción en nosotros mismos es lo que nosotros tenemos que volver a recuperar. Por eso es que yo digo que nosotros realmente estamos en el camino. Nacemos como dos veces, porque la primera vez que se nos presenta el Evangelio, normalmente yo suelo ver que es a través de la necesidad,
o porque estaba enfermo, o porque estaba pasando mal. Y entonces presentamos el evangelio. Entonces esa persona, a causa de la necesidad que tenía, acepta. Y ve la convicción, le presentamos el plan de salvación. Y ellos ven y analizan y ven que es bueno. Entonces lo acepta. Pero no ha nacido verdaderamente. Entonces, en el momento en que es presionado justamente por la sociedad, abandona, porque todavía no tiene una simiente firme. Entonces, ¿qué sucede? Pero ya fue plantado en él la semilla de la palabra, y esa palabra sabemos que es poder, y ese constantemente ya fue despertada su conciencia, y su conciencia le va hablando, le va molestando, y entonces es cuando volvemos, ya porque nosotros queremos volver muchas veces, y es allí cuando realmente empieza a suceder, porque somos nosotros los que damos ese paso por voluntad. Y es cuando realmente Dios puede hacer algo en nuestra vida, porque somos nosotros los que atajamos muchas veces eso. Por eso muchas veces es imposible que Dios baje de los cielos a abrir nuestro corazón, porque somos nosotros los que tenemos que abrirle a Él. Amén. Es cuando Él puede realmente actuar, es cuando Él realmente puede mostrarnos cuál es el verdadero camino, porque lo que la gente piensa siempre es que Dios viene y cambia, y realmente Él no cambia. Él lo que hace es nos enseña nuestro interior, nos enseña nuestras limitaciones, nos enseña que nuestros sentidos humanos tienen límites, pero que con Él podemos ir más allá. Y entonces cuando nosotros realmente nacemos de nuevo, es cuando realmente comprendemos y seguimos. Amén. A pesar de eso, no significa que los problemas van a acabar. Inclusive los problemas suelen ser mayores, pero ya tenemos una fe firme. Y es cuando realmente Dios puede actuar, y podemos nosotros, en medio de la tormenta, muchas veces sentir la paz, que es lo que la gente no entiende. Siempre decimos nosotros que en los países latinoamericanos siempre abunda la pobreza, pero son más felices que cualquier gente de Occidente que vive sobrado. Es así, es de esa misma manera. Pero claro, muchas veces cuando viene la prueba o algo que a lo mejor nos pida sacrificio, eso es lo que muchas veces nosotros rehuimos, porque no nos gusta el sacrificio. Nosotros lo que nos gusta es sentarnos. Muchas veces yo digo, tenemos hasta inclusive instinto masoquista, porque queremos sentirnos culpables, no porque yo soy pecador, Dios perdóname. Siempre estamos buscando el perdón constante cuando Dios ya nos había perdonado, pero nosotros seguimos insistiendo, perdóname, cuando Dios lo que quiere es que crezcamos, que maduramos, para que podamos ser de bendición a otras personas. Deja de lamentarte, deja de llorar, levántate y predica mi palabra. Es lo que muchas veces nos quiere decir Dios, pero nosotros estamos encerrados en nuestro problema, encerrados en nosotros, y hacemos un mundo en donde realmente nosotros tenemos el poder que tenemos dentro nuestro, que es el Espíritu de Dios. Porque no soy yo, no es mi fuerza, es el Espíritu que me acompaña, lo que realmente abre puertas, lo que realmente convence a personas. No soy yo, no es mi intelecto, no es mi labia, es el Espíritu de Dios. Amén. Pero muchas veces cuando nosotros vemos que a lo mejor eso de seguir a Dios significa sacrificar, abandonamos, porque siempre todo aquello que cueste, hermano, es aquello que vale. Porque imagínense, nosotros caminamos por la calle y vemos un escaparate, y vemos algo y decimos, esto yo quiero comprar, y entramos a la tienda y preguntamos cuánto cuesta, y si se va de nuestro presupuesto, ya vemos que cuesta algo más, y entonces desistimos. Y muchas veces eso también hacemos con Dios mismo. Muchas veces nosotros queremos y le pedimos, y muchas veces Dios nos pide tal vez un sacrificio, pero un sacrificio no es un sacrificio de sangre ni de nada, sino un compromiso. Y es ahí donde el hombre flaquea, en los compromisos, porque ese es nuestro punto débil. Mantener nuestra palabra en el compromiso, yo el primero, muchas veces nos cuesta. ¿Por qué? Porque eso significa responsabilidad, y cuando somos responsables es cuando ponemos en orden nuestra casa. Pero cuando es la irresponsabilidad el que me maneja, soy una persona que va como una pelota de aquí para allá. A veces cuando uno toma una decisión de seguir, pero seguir de verdad, siempre suele ser
en la segunda oportunidad, como yo le estaba diciendo, no en la primera. Sino siempre suele ser la segunda, cuando somos realmente nosotros lo que decidimos, cuando somos realmente nosotros lo que aceptamos, y es entonces cuando Dios nos empuja, nos puede ayudar. Pero lo que nosotros siempre estamos pidiéndole a Dios es que Dios baje y nos ayude, cuando somos nosotros los que tenemos que dar el primer paso, y muchas veces eso no entendemos, Si observamos al pueblo de Israel y a Moisés, ellos tuvieron que pasar un periodo que era el desierto. Por un lado tenemos a Egipto, que representa a este mundo, y por otro lado tenemos al reino de los cielos o la tierra prometida, que representa a Canaán. Pero entre ambos tienen un punto intermedio, que es el desierto, que no es el infierno, pero tampoco es el reino de los cielos. Ahora, ¿por qué había realmente un desierto entre ellos? Porque Dios permitió que ellos no llegaran directamente a Canaán. Porque Dios lo que quería era justamente lo que estuve hablando. Dios quería enseñarle a ellos, no querían cambiarle físicamente de Egipto a Canaán, querían cambiarle por dentro, la mentalidad. Porque es allí donde muchas veces nosotros fracasamos. Y esa mentalidad de esclavo es lo que realmente Dios quería quitarle a ellos. Y ellos realmente, si nosotros vemos un mapa, estaban a corta distancia de lo que sería el destino. Pero a causa de su terquedad, el pueblo dio vueltas y vueltas y vueltas. Imagínense, la realidad muchas veces, hermanos, es que Dios no quería cambiarles a ellos. Dios lo que quería era cambiar su mentalidad. Pero el pueblo, hermano, no se dejaba. Por eso es que tenemos en 1 Corintios 5:6, nosotros tenemos aquí una lección acerca de esto. Dice: pero de lo más de ellos nos agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos hicieron. Ellos que codiciaron, imagínense, ellos querían volver a esta tierra, querían volver a ser esclavos para saciar su hambre. Eso es porque ellos dicen que ellos deseaban comer cebolla. Ellos deseaban volver a comer aquello que comían en Egipto. En cambio, Dios les tenía preparado algo mayor. Pero los deseos que muchas veces este mundo, que es Egipto, nos ofrece, es lo que muchas veces nos confunde, porque no tenemos el cambio de mentalidad. Por eso es que hay gente que dice que es muy difícil. Yo no puedo, me siento tan pecador, yo no puedo solo. Pero solo no podemos realmente. Pero por eso es que Dios les acompañaba constantemente, pero el pueblo eso no veía. Nosotros tal vez les juzgamos a ellos ya hoy pasado todos estos años y tenemos la palabra y es fácil de hablar. Pero ellos en aquel entonces, ellos se estaban guiando por una fe de la que ellos carecían. Y eso es lo que Dios quería inculcarle a ellos a través de su siervo Moisés. Y tuvieron mucha dificultad porque la dureza de su corazón no le dejaba. Entonces muchas veces, hermanos, nosotros en el desierto vemos espejismo a causa de dolor, porque ellos lo que pasaban era hambre. Imagínense, en un desierto se pasa una sed terrible, se pasa hambre, se pasa necesidades. Y muchas veces tanto anhelamos que nuestra mente nos produce el espejismo, y es de eso lo que se agarra el enemigo hoy en día. Nos muestra espejismo, nos muestra tal vez un mundo ideal. ¿Cuántas veces vemos tal vez en la publicidad, en la televisión, tome este whisky, tal o cual, y al lado sentado en la playa con muchas chicas, parece una vida triunfante, pero no te va a mostrar la realidad de lo que es eso. No te va a mostrar la gente que está tirada en la calle, que ha perdido su hogar, que ha perdido su familia. Es el espejismo que nos muestra el enemigo. Nos muestra un mundo ideal, pero nosotros sabemos dónde lleva esos caminos. Y eso le sucedía a los israelitas en el desierto. Ellos vivían espejismo porque no había cambiado su mente. Seguían acordándose de la comida que ellos estaban, que les servía Faraón, a pesar de ser esclavos. Ellos iban camino a la libertad, pero lo rechazaban. Y muchas veces nosotros mismos somos así. ¿Cuántas veces nosotros vivimos en un desierto constante
por no cambiar nuestra mente, por no tener una visión nueva. Yo la vez pasada dije, cuando realmente yo he visto mi pasado con ojos nuevos, con mentalidad nueva, es cuando realmente yo fui sanado, porque comprendí, entendí y recibí paz. Y eso es lo que muchas veces nosotros en medio de ese desierto, en medio de esa dificultad, tenemos que comprender que eso es un proceso que muchas veces debemos de pasar para llegar a otro nivel, porque Dios nos quiere dar mejores cosas. Pero necesitamos, en nuestra alma, nuestro cuerpo tiene que ser doblegado, porque es la única forma que nuestro corazón se puede abrir, y es cuando nuestro corazón está abierto, cuando Dios puede llenar, como aquel jarro que yo le había hablado de un principio, en donde Él vuelve a llenar de su amor y de su misericordia, y es cuando vuelve a tener sentido todo para nosotros, y es cuando nosotros somos de bendición para nuestra familia y para los demás. Amén. Por eso, hermanos, que tenemos que comprender que nosotros solo en nuestro cuerpo estamos limitados por nuestra naturaleza, porque realmente tenemos una naturaleza caída, aparcada. Eso está allí. Nosotros vamos evolucionando gracias a que vamos madurando, pero como decía Pablo, la lucha es diaria. No porque yo haya alcanzado hoy un conocimiento, no porque yo haya alcanzado una espiritualidad hoy sábado, ya significa que eso se queda perpetuo conmigo. Eso tiene que ser alimentado, y allí es donde tenemos que nosotros mantenernos firmes, porque el enemigo está ahí a la puerta llamando. Él también está allí constantemente buscando el momento apropiado cuando nosotros tropezamos, y entonces él puede actuar, porque muchas veces nosotros le damos cabida. Y es cuando muchas veces vuelve el dolor, vuelve la circunstancia, y nosotros no entendemos qué es lo que nos pasa. No entendemos qué es lo que nos pasa, porque como dice la palabra, mi pueblo careció de entendimiento. No entendemos todo. No entendemos muchas cosas. Es importante, hermano, es importante ir nutriéndonos constantemente de su palabra, porque Él nos habla en nuestra conciencia, porque es a través de nuestra conciencia en lo que nosotros recibimos la información que muchas veces estamos buscando. Pero como nosotros tenemos la conciencia encallada, es difícil, hermano. Por eso es que tenemos que intentar de cada día renunciar a nosotros mismos, que es lo que más nos cuesta, porque es ese orgullo que me impide hacer algo, porque por vergüenza, por el que dirán, porque tal vez el egocentrismo. Y no hay cosa más triste que un hombre egocéntrico, porque se tiene así solo, está solo en esta vida, Por eso es que muchas veces, como decía la maestra Cecilia, que decía que el hombre que crece espiritualmente a la medida que ensancha su corazón. Pero ¿qué es lo que nos bloquea? Muchas veces eso, que realmente no comprendemos la dimensión de amar. Aunque yo puedo decir, no, yo no soy orgulloso, yo no soy vanidoso, yo no soy. Pero cuando convivimos con las personas es cuando se pone a prueba realmente nuestro conocimiento. Cuando tenemos choque, no, yo choco con Alberto, entonces rehuyo de Alberto. No, choco con Seba, rehuyo de Seba. Y constantemente estamos rehuyendo. Entonces, ¿dónde está realmente el amor que yo entendí? ¿Dónde está el amor que realmente yo comprendí que debo dar? Nos cuesta. Entonces es cuando nosotros nos damos cuenta realmente de que todavía dentro nuestro hay orgullo, y el orgullo nos impide. Es el orgullo que muchas veces nos vela el sentimiento. Es el orgullo que muchas veces apaga el fuego que tenemos dentro. Por eso es que no hay mayor cosa que a Dios desagrade, es un hombre orgulloso. Tenemos que renunciar al orgullo, y cuesta, pero tenemos que ir dando poco a poco. Por eso es cuando nosotros morimos, es cuando Cristo nace dentro nuestro, y es cuando nosotros realmente podemos comprender y entender, y cuando realmente recibimos esa paz que yo le hablaba primeramente. Por eso es que tenemos que, hermano, muchas veces sacrificarnos realmente, porque es a través del sacrificio que Dios se agrada, y ese sacrificio que a Dios agrada es intentar
de vivir en comunión, intentar de comprender, intentar de empatizar, intentar de realmente no mirarnos solamente a nosotros y poder ver a nuestro semejante y amarle como a nosotros mismos. Es cuando realmente va a llegar el triunfo en nuestra vida, y es cuando realmente Dios puede ir empezando a llevarnos a otro nivel, y en ese nivel volveremos a tener tal vez pruebas, volveremos a pasar dificultades, pero una vez que nuestra fe está firme, pasamos a otro nivel, y constantemente vamos pasando a otro nivel, y así llegamos muchas veces a la perfección de lo que vendría a ser el varón perfecto, que es Jesús. Pero todo empieza con un corazón noble. Todo empieza cuando realmente renuncio a mí yo. Es el primer paso. Y eso es lo que tenía la convicción los primeros hombres, como el que estaba hablando, como Noé. Por eso, hermano, es importante realmente volver a ese amor, volver a esa fe inicial que tuvimos aquel día que empezamos. ¿Por qué empezamos nosotros? ¿Fue a causa de una necesidad? ¿Fue a causa de un problema? ¿O fue porque yo quería realmente, anhelaba ese cambio? Esa es la pregunta que debemos de hacernos. ¿Por qué estamos como estamos? ¿Qué hemos perdido? ¿O qué hemos dejado de ganar? ¿Qué nos impide avanzar? ¿Por qué muchas veces se enfría nuestro amor? ¿Por qué muchas veces se enfría ese deseo? Es necesario pasar por dificultades para realmente llegar hasta Dios. Es necesario realmente tener que sufrir para poder abrir nuestro corazón a Dios. ¿Qué nos diferencia entonces a nosotros del mundo? Si el mundo hace lo mismo, el mundo cuando está mal hace lo mismo, llora y se arrepiente. Y nosotros muchas veces juzgamos eso, pero sin darnos cuenta, nosotros actuamos de la misma manera. El cambio verdadero es cuando realmente en medio de mi tormento yo alabo a Dios y yo comprendo. Es fácil decir, pero nosotros sabemos que ahí está la victoria, porque no estamos solos, y dentro de nuestro hay un espíritu poderoso que muchas veces nosotros no le damos lugar. ¿Por qué? Porque nosotros queremos resolver las cosas con nuestra propia mano, y no nos damos cuenta que nuestra mano, nuestros sentidos son limitados. En cambio, nuestro sentido en la mano de Dios es ilimitado. Y podemos encontrar solución. Y podemos encontrar la respuesta que tal vez muchas personas al lado nuestro, que están desesperados sin entender qué es lo que le pasa, por qué muchas veces siente depresiones, por qué muchas veces siente agobio, por qué muchas veces no sabe qué es lo que le pasa. En cambio, nosotros tenemos la verdad. Pero muchas veces, al no tener encendido realmente el entendimiento, al no tener encendido el Espíritu con nosotros, no podemos ser de bendición. Es importante, hermano, porque esta generación nueva nos necesita, porque está más perdida que nunca. Cada vez se aleja más. Si nos damos cuenta, la sociedad cada vez se aleja más de Dios. Cada vez busca más soluciones a través de los medicamentos, a través de los ansiolíticos, a través del tarot. Estamos volviendo al principio. Y en cambio nosotros, entre nosotros, por tradiciones, por costumbre, por doctrina, nos estamos peleando entre nosotros, que es lo más triste. Nos separamos entre nosotros, cuando realmente el problema está allí fuera. Pero nosotros entre nosotros no tenemos comunión. Nosotros entre nosotros no tenemos entendimiento. Nosotros entre nosotros no tenemos empatía. No tenemos ese amor que nos pedía comprender, entender. Porque constantemente estamos viendo los fallos. Constantemente estamos viendo cosas que no nos agradan y nos impide avanzar. Porque damos más cabida a eso que es lo que realmente Dios quiere, que salgamos afuera. Cuando la necesidad está afuera, nosotros nos encerramos aquí dentro y aquí hacemos nuestra guerra. Eso es lo que muchas veces nosotros tenemos que comprender. Y cuando empezamos ese cambio, cuando renunciamos verdaderamente a nosotros. Pero mientras Juan Alberto ame a Juan Alberto, es difícil que Juan Alberto pueda amar a Alberto, pueda comprender a Enrique. Es difícil, porque siempre es el amor, sale de mí para afuera, cuando tiene que ser de parte de Dios para todos. Es cuando realmente funciona el cambio. Porque es el sentido espiritual que trabaja, no el sentido humano. El sentido humano tiene límite, porque mi paciencia tiene límite. Pero en cambio la paciencia de Dios es ilimitado.
El amor de Dios es ilimitado. La misericordia de Dios es ilimitado. Pero nosotros tenemos límites. Y eso es lo que nosotros siempre damos. Límites. Mi amor necesita amor para poder amarte. Si mi amor no es recibido por la persona, entonces lo rechazo. No es un amor ilimitado como el que tiene Dios hacia nosotros. Porque a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestro pecado, Dios nos sigue amando. Pero en cambio, yo le quiero a Enrique, pero como Enrique me falla, yo le dejo de querer. Ese es el amor humano. Ese es el amor que separa. Y huimos de las personas, y huimos de las dificultades, y huimos de los compromisos. Es porque no tenemos nuestra fe firme todavía. Es cuando realmente Dios nos dice, vuelve a mí. Vuelve a mí. ¿Dónde estás? ¿De qué está lleno tu corazón? ¿Está lleno de mi amor, de mi misericordia? ¿O está lleno de resentimientos, de rencores? Eso es lo que nos pregunta Dios hoy en día a nosotros, entre nosotros, hermano. Cuando esta sociedad se está cayendo a pedazos. Cada día, adolescentes acudiendo a psicólogos buscando solución. Jóvenes cada día suicidándose porque no encuentran solución por el agobio de esta vida, por el estrés de esta vida. Y en cambio nosotros aquí entre nosotros nos gozamos entre nosotros, llevándonos la contra uno al otro, perdiendo nuestro tiempo. Es porque realmente no hemos madurado. Vamos madurando muy lentamente cuando tenemos la verdad, tenemos el poder. Nos presentaron, hermano, lo más poderoso que puede haber, que es el Espíritu de Dios. Y en cambio nosotros seguimos jugando entre nosotros. No comprendemos realmente el poder que tenemos, no entendemos. No entendemos lo que tenemos realmente. Por eso es que poco a poco, yo digo que una de las peores enfermedades que puede tener el hombre es la ignorancia. Porque es la ignorancia lo que nos limita. En cambio es el conocimiento lo que nos hace libres. Amén, hermanos. Pues Padre Celestial, Señor, yo te agradezco por esta palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos, Señor, un día más, una oportunidad más, Señor, de poder conocerte, Padre. Gracias, Señor, porque tú estás tocando, Señor, los corazones de las personas, Señor. Ayúdanos, Señor, a abrir realmente nuestro entendimiento para poder, Señor, hablar de ti, Señor, para poder llegar a aquellas personas que realmente necesitan, Señor. Quita, Señor, esa vía que tenemos nosotros, Señor, para poder amar a los demás, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender, Señor, que la misericordia que tú tienes con nosotros es la que tenemos que tener para con los demás. Esa misericordia que nosotros exigimos para nosotros es la misericordia que tenemos que tener para con los demás, Señor. Ayúdanos a comprender, Señor, que en el amor todo se puede, Señor. Que a través del amor podemos llegar a lugares infinitos, Señor. A esos corazones más oscuros. A esos lugares donde, Señor, las personas están tristes, desoladas. Pero en cambio, Señor, tú puedes, Señor, a través de nosotros, Señor. Pero somos nosotros los que te limitamos a actuar, Señor. Ayúdanos a entender que sin ti no somos nada, Padre Celestial. Gracias por todo lo que nos das, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.